Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie dedicada a la justificación legal universal. El tema lleva el título Reconcilió a toda la humanidad con Dios. Así que vamos a estar estudiando un poco acerca de la reconciliación. Ahora, la idea de que hubo una reconciliación en la cruz en favor del mundo es negada por muchos, con la presuposición de que solo hay reconciliación bajo condiciones, siempre bajo condiciones, y solo si ambas partes actúan en armonía. Se entiende entonces que no puede haber reconciliación si no existe la fe y el arrepentimiento por parte del pecador. Siguiendo esta lógica de manera sistemática, hasta que no haya arrepentimiento y confesión por parte del pecador, no habrá reconciliación, ni perdón, ni justificación de ningún tipo. Aquellos que niegan la reconciliación hecha en la cruz entienden que solo se ha hecho una provisión para que sea posible la reconciliación si el pecador se arrepiente, pero aún no ha habido reconciliación alguna entre el pecador y Dios hasta que no haya fe y arrepentimiento. Por implicación se entiende entonces que Cristo no hizo una expiación en la cruz por la raza humana en pleno. Ahora vamos a ver algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, vamos a iniciar en 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21. Allí se puede leer lo siguiente: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, cuando leemos allí la expresión no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, esta expresión tiene un paralelo en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 4 versículo 8 leemos lo siguiente: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que estas dos expresiones son básicamente expresiones sinónimas o paralelas. Ahora, Romanos 4:8, sin discusión alguna, está hablando de aquel varón que ha sido justificado por su fe. Cuando Dios no inculpa de pecado o no toma en cuenta los pecados de una persona, es porque lo ha justificado, o sea, lo ha perdonado. De algún modo, ha pasado por alto sus transgresiones. La única forma en la que Dios no inculpa de pecado al pecador es mediante la justicia de Cristo que le es atribuida al culpable. La acción divina de no tomar en cuenta los pecados, de no imputarle los pecados al transgresor o de no inculpar de pecado, tiene su causa en la justicia de Cristo, que es atribuida o imputada en lugar de los pecados del transgresor. Se trata pues aquí de una transferencia legal, de un cambio, una sustitución redentora. Uno toma los pecados del otro y el otro recibe como consecuencia la justicia del otro. Ahora, Romanos 4:8 habla de la parte subjetiva del evangelio, de la justificación. Es la justicia que viene al pecador por su fe. Romanos 4:8 está tratando el tema de la justificación por la fe. Sin embargo, 2 Corintios 5:19, que es el texto que estamos usando en esta ocasión, estamos analizando, está hablando de un acto corporativo. No está hablando de lo que Dios hace con el pecador individual, sino algo que Dios hizo pues en favor del mundo entero. Es un acto corporativo. Pues ahí Dios no les imputa a los hombres, dice, o sea, toda la humanidad, sus pecados. Y si no les imputa a los hombres sus pecados, ¿cómo los está mirando? ¿Cómo los valora? ¿Qué les imputa entonces? Si no es pecado, si no hay pecado, entonces hay justicia. Cuando no hay pecado hay justicia. Es una de estas dos cosas. Solo tenemos dos opciones en nuestra condición. O sea, la condición de la raza humana ante Dios solo puede tener dos opciones. Una condición, la de culpa, y otra es la de justos, la de justificados. Pecado es equivalente a muerte, o sea, el pecado trae como consecuencia la muerte, y la justicia es el resultado, da como resultado la vida.
Así que es una o la otra, no hay un término medio aquí. Dios pasó por alto los pecados de la raza humana, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, como dice el texto, le imputó al mundo, pues entonces la justicia de Cristo. Es por eso que el mundo tiene vida, tiene la vida actual. Así se efectuó o se realizó en tiempo pasado la reconciliación universal en favor de todo el mundo. Aquí vemos que Dios tiene la iniciativa. Fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es Dios quien ejecuta y hace esta obra sin nosotros. La reconciliación mencionada en 2 Corintios 5:19, cuando se dice allí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no dependía de la respuesta del hombre. La reconciliación se llevó a cabo en Cristo. No tuvimos voz, ni voto, ni participación alguna en ese acto. Ahora, una vez reconciliados por la sangre de Cristo, se nos da también el ministerio de la reconciliación, que no es otra cosa que la proclamación del Evangelio al mundo entero, para que los pecadores tengan entonces la oportunidad de responder a la bondad de Dios y reconciliarse de manera personal con Él. Ahora, leemos allí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Dice, leemos allí, no tomándoles en cuenta a los hombres, a todos los hombres desde luego, sus pecados. Otras versiones dicen algo similar, dicen no imputándoles a los hombres sus pecados. Se trata pues de una reconciliación en la que Dios pasa por alto los pecados de los hombres, no les imputa sus pecados. Y si Dios no le imputó al mundo sus pecados, ¿a quién se lo imputó? Ustedes saben, la respuesta es clara, es a Cristo. Y si no les imputó los pecados al mundo, ¿qué fue lo que le imputó al mundo? ¿Qué le quedó al mundo como resultado? Tenemos aquí solo dos opciones, o bien pecado o bien justicia. Si Dios no le imputó la culpa al mundo o los pecados al mundo, como consiguiente le imputó la justicia. El resultado es la justicia de Cristo. El pasaje no dice, fíjense que el pasaje no dice que no imputándoles a los cristianos sus pecados. Tampoco dice no imputándoles a los que son de la fe en Cristo sus pecados. Allí dice textualmente no imputándoles a los hombres, lo que implica todo el género humano. Otros pasajes nos van a ayudar a entender esto un poco más. Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 11 dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, aquí leímos que cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se explica aquí claramente la justificación corporativa, algo que Cristo hizo por todos. Ahora, el versículo 9 habla de la justificación subjetiva y personal, donde dice allí estando ya justificados en su sangre. Es una expresión, esta es una expresión que por lo que dice a continuación, justo después, identifica que se trata de la justificación por la fe, porque dice justo adelante, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira es esa? Esa se trata de la ira divina, la cual va a descender al final del milenio, según Apocalipsis, sobre los impíos, para que gusten por su propia determinación, por su propia elección, la segunda muerte. Muerte que, dicho sea de paso, Cristo ya había gustado por ellos, lo dice claro Hebreos, lo hemos analizado en videos anteriores, ya Cristo gustó esa muerte por todos, para que nadie tuviese que gustar esa segunda muerte. Al rechazar a Cristo como Salvador, al rechazar el don, al rechazar el regalo, por omisión se escoge la muerte eterna. Solo los justificados por la fe, en la parte más subjetiva del Evangelio, solo los justificados por la fe van a ser salvos de la ira venidera.
por la eternidad. Ahora, el versículo 10, allí en Romanos 5, el versículo 10 está tratando las dos partes del Evangelio, tanto la justificación objetiva y universal, como la justificación subjetiva y personal. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Evidentemente se trata aquí la reconciliación corporativa. Es la única reconciliación que se efectúa siendo enemigos, como dice el texto. Es mediante la muerte de Cristo que los que son enemigos llegan a estar reconciliados con Dios. Ahora, la última parte del versículo hace referencia a los que están personalmente reconciliados con Dios también, los cuales serán salvos, y está hablando en tiempo futuro, o sea, serán salvos, y es una salvación no que ocurrió, ni que está ocurriendo en tiempo presente, sino futuro, serán salvos por su vida. Dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso dice el texto. Claro está, según el versículo 11, que es por Jesucristo, por quien recibimos la reconciliación en todo el plan de redención, ya sea la parte objetiva o la subjetiva. Es por eso que en Romanos 5 se observan allí los dos aspectos del plan de redención y de la justicia de Cristo, tanto el aspecto objetivo y universal como el aspecto subjetivo y más personal. Vamos a Colosenses capítulo 1 versículos 19 y 20 y leemos: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Jesús fueron reconciliadas todas las cosas, las que están en los cielos, o sea, Dios y su gobierno, y las que están en la tierra, que se refiere a los hombres caídos. La paz se logró mediante la sangre derramada en la cruz. La cruz fue el corazón, el centro de la obra mediadora, de la obra reconciliadora y expiadora de Cristo, de Dios. La cruz es central en la obra de expiación. Si vamos a Efesios capítulo 2, los versículos 14 hasta el 16, leemos: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, el tema tratado en Efesios 2 es también bastante amplio y muy rico en luz y enseñanza. Sin embargo, lo vamos a ver ahora desde el punto de vista, desde la perspectiva de la reconciliación corporativa. Los pueblos de los que se hablan allí, los pueblos mencionados allí, son los judíos y los gentiles. Pero ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran personas que en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos. Estaban, como dice el mismo texto, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es según los versículos 11 y 12, se puede comprobar allí. Eso se debía a la ignorancia que tenían respecto a estos temas. Ellos desconocían la verdad. Hoy en nuestro lenguaje más común diríamos que eran los mundanos de la época. Esta nunca fue la voluntad de Dios, ya que el propósito de Dios por medio de Israel era que Israel los evangelizara, les predicara el evangelio a ellos. Eso está claro allí en Isaías 42, los versículos 6 y 7, Isaías 49, 6, y también en Isaías 51, 4, y también en el capítulo 60, los versículos 1 al 6. Ahora, el texto citado, en el texto, leemos que Cristo es nuestra paz, haciendo de ambos pueblos uno solo, el pueblo tanto judío como gentil, aboliendo en su carne las enemistades, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles. Es evidente pues entonces que toda la humanidad sin distinción, ya sean judíos o gentiles, fue reconciliada con Dios mediante el sacrificio de Cristo. Está claro que ambos pueblos fueron reconciliados con Dios por medio de la cruz de Cristo, la cual hace posible que ambos pueblos sean uno solo, y que todo hombre reciba los beneficios de la expiación efectuada entonces. La enemistad ha sido abolida, la reconciliación de ambos pueblos con Dios ya fue efectuada.
Cristo reunió consigo a toda la raza humana, toda la familia humana. La presentó ante el Padre y por su sacrificio toda la raza humana quedó reconciliada con Dios. Ahora, ¿hay alguna evidencia de esto en el espíritu de profecía? A continuación voy a compartir contigo algunas citas del espíritu de profecía que muestran cómo entendió esto pues la hermana White. ¿Qué entendía la hermana White acerca de la reconciliación hecha y efectuada en la cruz en favor de todos los hombres? Voy a iniciar con esta cita. Aparece en la revista Señales de los Tiempos, 17 de diciembre de 1902, párrafo 4. En la cruz de Cristo, el Salvador hizo expiación por la raza caída. Así que en la cruz, allí se presentó una expiación por la raza caída, la raza humana. Manuscrito Liberado, volumen 11, página 365, párrafo 2, dice: el amor de Dios se manifestó en y a través de Cristo. El Hijo de Dios sufrió la pena del pecado, reconciliando consigo al mundo. Así que lo dice allí textualmente. Dice que el Hijo de Dios, o sea Jesús Cristo, Él sufrió la pena, la penalidad del pecado, llevó la paga y la culpa del pecado, y con eso que logró, reconcilió consigo al mundo. Así que el mundo ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo. En la revista Señales de los Tiempos, 25 de agosto de 1887, párrafo 11, leemos: el objeto de su misión era exaltar la ley del Padre y hacerla honorable, y justificar sus pretensiones, pagando con su propia vida la pena de su transgresión. Fue así como hizo la reconciliación entre Dios y el hombre. Según esta cita, la reconciliación entre Dios y el hombre está hecha, ya fue efectuada. Cristo ya hizo, fue así como Él hizo la reconciliación entre Dios y el hombre. Y como la hizo, según el contexto de la declaración, fue al exaltar la ley del Padre, hacerla honorable, justificar sus pretensiones como pagando con su propia vida la penalidad de su transgresión. Así que cuando Cristo pagó la penalidad, las exigencias de la ley por el pecado de la raza humana, pues Él hizo la reconciliación entre Dios y el hombre. Así que el hombre y Dios están reconciliados por la cruz de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 170, párrafo 4, dice: la muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios para el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana, y nos acepta en el amado. Así que la raza humana ha sido aceptada en el amado, aceptada en Cristo. Dios ha aceptado a todo el género humano. Ha salvado, Cristo ha salvado de la muerte eterna a toda la familia humana. Esto es la dimensión objetiva del Evangelio, lo que Cristo ha hecho por todo el mundo. Esto es lo que significa la cruz para el cristiano. Es como quitarle la cruz al cristiano, es como quitar del cielo, borrar del cielo el sol, eliminar el sol del cielo. Y eso sería la extinción de la raza humana. Así que sin cruz no existiría el mundo, no existiría la raza humana. Así que está claro, Cristo salvó de la muerte eterna a la familia humana, y gracias a eso Dios nos acepta en Cristo Jesús. La carta 35 de 1894 dice: fue cuando aún éramos pecadores que Cristo murió por nosotros. Tenemos redención a través de su sangre, incluso el perdón de los pecados. Sus manos atravesadas por clavos están extendidas hacia el cielo y la tierra. Con una mano agarra a los pecadores sobre la tierra y con la otra agarra el trono del infinito. Y así hace la reconciliación por nosotros. Así que Cristo ha hecho la reconciliación por nosotros y la logró y la hizo allí en la cruz. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 326, párrafo 3, dice: así como el sacrificio expiatorio en nuestro favor fue completo, también nuestra restauración de la contaminación del pecado ha de ser completa. Y aquí también se mencionan, por así decirlo, las dos dimensiones del plan de redención. Hay una parte objetiva, que fue el sacrificio expiatorio de Cristo, hecho en favor de la raza humana, en nuestro favor, y dice que fue completa, esta expiación fue completa. Pero también hay una parte que involucra
de manera subjetiva la decisión y la intervención del hombre, la cooperación del hombre, y debe haber una restauración completa de la contaminación del pecado. Así que la expiación, el plan de redención aún se está llevando a cabo. Conflicto de los siglos, la página 653, párrafo 4 dice: en sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder. Así que el poder de Cristo está en la sangre que ha derramado en la cruz por el género humano. Así que esa corriente purpurina fue la que reconcilió al hombre con Dios. Es la sangre que emanó de allí, de las manos de Cristo y de su costado herido. Así que esto fue lo que nos reconcilió, lo que reconcilió al hombre con Dios. Exaltad a Jesús, página 243, párrafo 4 dice: en medio del trono vemos a uno que lleva en sus manos, pies y costado las marcas del sufrimiento que tuvo que soportar para reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. La misericordia incomparable nos revela a un Padre infinito que mora en luz inaccesible y sin embargo está dispuesto a recibirnos mediante los méritos de su Hijo. A la luz que se refleja desde la cruz, la nube de venganza que antes amenazaba únicamente con miseria y desesperación, ahora revela la escritura de Dios: vive pecador, vive, vivan almas penitentes y creyentes, yo pagué el rescate. Una cita muy interesante y muy hermosa. Así que, ¿por qué tenemos vida? ¿Por qué podemos ser salvos? Todo lo debemos al sufrimiento y al pago que Cristo hizo por toda la raza humana en la cruz. Y tuvo que soportar todo eso, dice aquí, para reconciliar al hombre con Dios. El hombre ha sido reconciliado con Dios y también a Dios con el hombre, dice esta cita. El camino a Cristo, la página 35, párrafo 3, dice: no tenemos que reconciliar a Dios con nosotros. No tenemos que hacer eso. No es algo que usted tenga que hacer. En el paganismo se veía la idea, se promovía la idea de que había que aplacar la ira de los dioses. Había que ofrecerles sobornos, por así decirlo. Había que básicamente ofrecerles sacrificios, víctimas. En ocasiones eran hasta sacrificios humanos para aplacar su ira. Él estaba airado con el género humano y había que convencer a Dios, había que ganarse y convencerlo para que nos aceptara. Había que obtener su favor de esa forma. Pero no sucede así con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es totalmente diferente a lo que Satanás ha querido hacer ver y entender a la raza humana. Así que dice aquí: no tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios ama el mundo y lo ha demostrado. Dios fue quien tuvo la iniciativa. Dios estaba en Cristo, era el plan de Dios, el plan de Cristo, el plan de la deidad. Dios quería reconciliar consigo al mundo y para eso envió a Cristo. En la matutina, a fin de conocerle, y esta va a ser la última cita, la página 109, párrafo 5 dice: la obra del pecador no es hacer paz con Dios. O sea, la tarea del pecador no es hacer, obrar o lograr la paz con Dios. No, la obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como su paz y su justicia. Ya Cristo logró esa paz, logró esa justicia. No es tu tarea convencer a Dios, no es tu tarea reconciliar a Dios contigo, ni reconciliarte tú con Dios. Eso ya ha sido efectuado con Cristo. Es Cristo quien obra toda reconciliación, incluso la subjetiva, la que se logra por medio de la justificación por la fe. Es Cristo quien te va a reconciliar con Dios. Toda la obra es desde el principio a fin una tarea de Cristo. La obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como su paz y justicia. Así el hombre se convierte en uno con Cristo y con Dios. Que Dios te bendiga. Espero que este material haya sido de beneficio para ti, que haya sido bastante aclaratorio, que este estudio te haya bendecido. Te animo a suscribirte al canal y a compartir la información. Este concepto es central y básico en el tema de la expiación, por supuesto, para comprender de una mejor manera lo que es el santuario y la obra del plan de redención de Cristo. Y es central, este fue el mensaje central
de los conceptos de 1888. Vamos a seguir estudiando en cuanto a esto en videos posteriores, así que no te pierdas los videos de esta serie. Dios te bendiga. Maranata.